Saludos, mis hermanos y amigos. Hoy veamos la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, encarnándose el Dios en una virgen. Sí, Dios se hizo hombre para caminar entre nosotros, para enfrentar los pecados que el hombre enfrenta. Sí, Él padeció como hombre, fue tentado como hombre y como hombre venció al pecado, no como Dios, como hombre. Y por esa victoria que como hombre venció al pecado, es que pudo ir a la cruz, lo asesinaron, derramó la sangre en la cruz, una sangre limpia, pura, sin mancha, sin pecado, sin pecado. Ese Dios hombre se encarnó en María. Pero, ¿qué logró? ¿Qué es lo que logra ese Jesús? ¿Qué es lo que logra nuestro Señor Dios y Salvador allí en la cruz? Oh, sí, es fabuloso. Miren, vamos a Santiago, capítulo 3 de la Epístola Universal de Santiago. Santiago 3. Quiero leerles aquí, mis hermanos, versos 13 al 18. Perdón, Santiago 3, 13 al 18. La palabra de Dios, mis hermanos, es aquella que nos ilumina. Es la que se interpreta a sí misma. Es la que nos dice en verdad, la verdad, la verdad. No nos saca cosas o no debemos sacar cosas de nuestra imaginación, sino lo que dice la Escritura. Santiago 3, desde el verso 13 leo. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, terrenal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿No? Dense cuenta, mis amados hermanos y amigos, dense cuenta de algo, que el Señor Jesucristo es la sabiduría, la sabiduría. Él nos enseña cuál es la sabiduría de lo alto. La sabiduría verdadera es Jesús. Y Él nos dice de buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Él es de arriba. Él pertenece arriba. Vino a este mundo, pero Él es de arriba. Él es del cielo. Allá está su hogar, es su presencia. Dios el Todopoderoso se encarna en una mujer y Él es la sabiduría. Si un hombre, cualquiera que éste sea, puede tener todos los títulos académicos que pueda ganar, todos los títulos académicos, y es aplaudido por el mundo, y es admirado por el mundo, pero si ese hombre no tiene a Cristo, no tiene la sabiduría de Dios. No tiene la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría.
Imagínense ustedes llegar al cielo, o mejor dicho, salir de este mundo, morir e ir delante de Dios. Y tengo PhD, doctorado y todo eso. Y cuando llego al cielo con PhD, doctorado y todo eso, resulta que no me sirve, porque no tengo a Jesús. No tengo a Jesús. Tuve muchos títulos, pero no a Jesús como mi Señor y mi Salvador. No hay quien limpió mis pecados. No hay quien perdonó mis pecados. No existe. Claro, pero Dios, tengo 5 títulos, 2 doctorados y 3 masterados y bueno, todo eso, pero eso no sirve. Cristo es sabiduría y Él vino, se hizo hombre y ascendió a los cielos después de su resurrección. Si no buscamos a Jesús, a aquel que nace en María, crece en esta tierra, predica su palabra, lo mata por predicar su palabra, resucita al tercer día, está hoy en los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre. Si no tienes a Jesús, no tienes la sabiduría, aunque puedas ganar todos los títulos que pretendas. Jesús es la sabiduría, Jesús es Dios, Jesús es salvación, Jesús es vida eterna. No tiene nada de malo, no es nada malo si tú puedes estudiar y tener masterado y tener doctorado, no es nada de malo, no tiene nada de malo. Pero si piensas que eso te hace ganar algo, cuando mueras, te llevarás tus títulos y estarán allí enterrados, te enterrarán con tus títulos en la bóveda, te sepultarán con la tierra y allí se quedarán, los gusanos se comerán todo porque no te servirá de nada. Pero si tienes a Jesús, tienes la vida eterna. Tienes la vida eterna. Si no tienes a Jesús, no tienes nada. Bien, en la primera carta de Juan, capítulo 3 de la primera carta de Juan, el verso 8 dice, fíjense, primera de Juan 3:8 dice así: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué es practicar el pecado? Es vivir con el pecado, tolerar el pecado y promover el pecado. Si tú eres una persona que eres envidiosa, si tú eres una persona que andas odiando, si tú eres una persona que andas de la copa social o el fumar o todas esas cosas, sin el Señor, aunque tengas tu religión, practicas el pecado. Practicas el pecado. Si en tu corazón guardas cosas que no están bien, practicas el pecado. Mira los 10 mandamientos y puedas decir, bueno, yo cumplo este otro, pero no vas a cumplir los 10. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Pero Cristo en ti sí puede. Cristo en nosotros sí puede. Porque cuando Cristo viene al corazón del hombre y la mujer que lo recibe, rompe con el ciclo del pecado. Ya no practica el pecado. Antes corría hacia el pecado, ahora huye del pecado hacia Cristo. Ese es. Para eso vino Él. Y dice la segunda parte de primera de Juan 3:8. Para esto apareció. Fíjense lo maravilloso de este versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilla! Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Ya no tiene usted por qué andar envidiando, odiando, llenando su corazón de suciedades y maldades. Ya no tiene usted que andar bebiendo. No tiene usted por qué andar drogándose, mintiendo, viviendo una vida de oscuridad donde el alcohol, las drogas y la diversión le hacen olvidar un momento lo que en su corazón. Pero eso pasa y vuelve a sentir lo mismo y vuelve a sentir lo mismo y tal vez vuelve a
prometer de que no lo va a hacer, pero lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer porque practica el pecado. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Por eso la importancia del nacimiento de Jesús a través de una virgen en un pesebre en Belén. Esa es la importancia. Él es Dios, Él era Dios. Dios vino a este mundo, caminó entre nosotros. ¿Y para qué vino? Para deshacer las obras del diablo. Adán falló. Adán falló. Adán fue creado sin pecado, pero desobedeció a Dios. Adán falló, pero Cristo no falló. Cristo fue a la cruz sin un solo pecado, ni un solo rasguño de pecado. Lo mataron, derramó su sangre, resucitó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Fíjense, leo desde dos versos, 21 y 22. Primera carta a los Corintios 15, versos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán. Adán pecó y la muerte entró a la humanidad. Así es. Pero dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo, el mismo Dios, se hizo hombre, creció como hombre. Y a través de la victoria en la cruz, nos da resurrección de vida. Es decir, el que cree en Cristo tiene la vida. Cristo, así como Él resucitó, resucitarán todos los que han obedecido y seguido a Él. No los que tienen religión y saber que Cristo existió, sino los que obedecen a Cristo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bendito sea el Señor. Sí, si usted y yo nacemos en este mundo en Adán, porque nacemos con el pecado. Está en nuestra sangre, está en nuestros genes el pecado. No tenemos que morir como Adán. No. Tenemos que morir como Cristo para resucitar. Para que Él nos resucite y nos dé vida eterna. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Todos los que realmente los siguen a Él. Esa es la importancia del nacimiento de Jesús en Belén. Esa es la importancia del Jesús que nace de María. Porque Él se hizo hombre. Porque Él fue a la cruz. Porque Él murió en la cruz. Pero se levantó de entre los muertos en victoria, para que todo aquel que en Él cree resucite de la misma manera. Creer en Él significa obedecerlo. Repito, no solo saber que existió. Sí, yo creo que Jesús existió. No, obedecer a Él. Obedecer a Él. Recuerde, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y miren, el mismo capítulo 15 de la primera carta de los Corintios. Pero ahora leo el verso 45. Dice así la palabra del Señor. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, el último Adán, espíritu vivificante. Adán, alma viviente, el creado en el jardín. Alma viviente. Murió cuando pecó. Pero Cristo, el último Adán, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cristo puede darle vida a los muertos.
tiene poder para eso. Oh, algo seguro, amigos. Algo seguro es que en cualquier rato abandonamos este mundo. En cualquier rato. Nadie tiene la vida comprada. De repente un hombre que goza de buena salud, un hombre que ha venido del médico, se ha hecho todos los exámenes, está bien, está perfectamente. Una mujer que le dicen sus exámenes están muy bien, están excelentes. Y a la siguiente semana simplemente el corazón se paró. Se para el corazón. En cualquier rato. ¿Qué cree usted que? Ahí se acaba todo. No se acaba todo. No se acaba todo. Si usted muere como Adán, hay un infierno. No le gusta, pero es la verdad. Yo no voy a mentirle. Eso enseña la Biblia, la palabra de Dios. Pero si usted muere en Cristo, pidiéndole perdón por sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados, resucitará como Cristo. Él lo resucitará para vida eterna. Mis amigos y hermanos, usted tiene la respuesta. O como Cristo, o como Adán. Que Dios le bendiga. Amén.